Primeramente tengan muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, así también agradeciendo siempre su puntualidad y su presencia dentro de las clases. Para este día vamos a completar lo que es la agenda de trabajo semanal, en la cual vamos a estar estudiando la normativa internacional para poder generar nomenclatura, que en otras palabras eso significa generar fórmulas de compuestos orgánicos. Y el tema lleva por título nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. ¿Cuál es el indicador de logro que vamos a perseguir en esta sesión? Indagar y explicar lo que es y así también aplicar con seguridad las reglas en nomenclatura en expresión de compuestos orgánicos. Vamos a aprender lo que son las reglas, los sufijos, así también el término original para poder generar nombres como metilo, propilo, butilo, a partir de esta normativa de la IUPAC. Así que para arrancar, primeramente, debemos de analizar la importancia de generar nomenclaturas, ya que cotidianamente, como todos sabemos, a la mayoría de sustancias las llamamos por nombres vulgares. Por ejemplo, al H2O, en vez de decirle, pásame un poco de H2O, decimos, pásame agua, ¿verdad? Y así también hay un sinfín de sustancias como gases, sustancias orgánicas, que nos referimos a ella con nombres comunes o nombres que en términos de la comunidad científica les denominan vulgares. Sin embargo, a partir de la diversidad de nombres que puede adquirir una sustancia, porque acá viene, podemos decir agua, pero en otro país puede ser de que varíe la definición, pues para generar lo que es un consenso mundial y así también para que todos manejemos el mismo lenguaje científico en el área de la química en cuanto a nomenclatura, se produjo lo que es la normativa IUPAC, ya que se vio una necesidad de generar una nomenclatura sistemática, ordenada, con reglas, normotipos, para poder referirnos a sustancias orgánicas. Así para el agua, H2O. El H2O será igual tanto aquí como si usted va a trabajar allá como químico farmacéutico en Alemania. Es un mismo lenguaje, una misma nomenclatura. Así el NH3, en vez de referirnos a amoníaco, sabemos de que su fórmula, su nomenclatura, NH3, que será igual en cualquier parte del mundo. Tenemos también la glucosa, que es un azúcar, que es el alimento principal de las plantas que la producen por medio de la fotosíntesis, cuya fórmula es C6H12O6, la cual, como les mencionaba, tanto es válida como acá en nuestro país, como también en cualquier país del mundo. Va a referirse a esta molécula de azúcar. Así también tenemos el H2O2, que es el agua oxigenada, que es lo que es un antibiótico, así también un desinfectante, que su fórmula es H2O2, que también será de igual manera en otros países del mundo. Y a partir de ello, como vemos claramente, para ya no referirnos con nombres comunes a las sustancias, se vio la necesidad de esta nomenclatura y es como apareció las reglas. Y esas reglas son capaces de asignar nombres de forma sistemática. ¿A qué se refiere el término sistemático? Que lleva un orden, lleva un sufijo, así también lleva la terminación del nombre original en el cual deriva la sustancia orgánica. Y esa institución que se encargó de generar estas normas a nivel internacional y cada año brinda informes sobre los cambios que hay dentro de las reglas de nomenclatura es la IUPAC, la IUPAC, que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta institución rige en cuanto a normativa a todas las academias del mundo, a todas las universidades, para que manejen un mismo lenguaje en cuanto a nomenclatura y formulación. Tenemos allí lo que es el sitio web para que puedan explorar de lo que es esta institución de la IUPAC, que es www.upac.org, y como también este es el símbolo, o así también el logo de esta institución, la cual se emplea en muchas academias del mundo, incluso en la Universidad de El Salvador. No sé si ustedes han ido o han visto el logo de la Facultad de Ciencias Naturales, pues la Facultad de Ciencias Naturales tiene dentro de su logo lo que es
las normas UPAC, el logo de la institución internacional que rige lo referente a la química pura y aplicada. Y es así como a partir de esa necesidad, la UPAC ha generado todo el conjunto de reglas y nomenclaturas para poder generar lo que son configuraciones, podríamos denominarle así, de las sustancias orgánicas. Ahora veamos otros aspectos referentes a los nombres, cómo llegan a la denominación, como por ejemplo del metano deriva el metilo. Pues para que se generen toda esa cadena de nombres, primeramente hemos de comprender de que existen dentro de las sustancias orgánicas átomos de carbono. Como vimos en la clase pasada, los átomos de carbono constituyen la base de la química orgánica. Y es así como se producen lo que son los nombres, dependiendo de los números de carbono, como también la ramificación, dependiendo de si es un enlace simple, un enlace doble, un enlace triple, como vimos en las características del átomo de carbono. A partir de ello, llevará consigo lo que es un sufijo, que más adelante veremos, puede terminar en ino, en hilo, etcétera, pero como les mencionaba, dependiendo de la cadena de carbonos. Así también podemos decir de que otro aspecto importante es lo que es el listar lo que son las sustancias químicas en orden alfabético. Veremos de que con base a lo que es al sufijo, cada índice y así también cada palabra que va a representar a la sustancia orgánica bien puede terminar en di, tri, tetra, etcétera, dependiendo del enlace. Si tenemos un enlace doble, di, si hay un enlace triple de carbono, tri, y así sucesivamente. Si hay más de 3, vamos a emplear lo que es el sufijo tetra. Y así sucesivamente para poder representar lo que son los alquilos. Los alquilos derivan de los alquinos, como vimos el día de ayer en la familia de los hidrocarburos, teníamos los alifáticos y los aromáticos, y dentro de los aromáticos estaban los alquenos y los alquinos, que el otro nombre para referirse a ello es alquilo. Pues los alquilos derivan de lo que son los alquenos y de los alcanos, como por ejemplo, del butano deriva el alquilo butilo. Y como vemos, conserva lo que es el del butano y adquiere lo que es el sufijo hilo. Y de esa manera veremos de que no es muy complicado nombrar lo que son las sustancias orgánicas a partir de la nomenclatura UPAC, únicamente manejando lo que es la estructura del lenguaje, donde irá situado lo que es el sufijo, como también la conservación del parte del nombre original del alcano, vamos a producir lo que es el nombre, que en términos científicos será válido tanto acá como en El Salvador, como les mencionaba, como en cualquier parte del mundo, porque estas normas son aplicables en todas las academias científicas y universitarias del país. Bueno, también podemos decir de que a partir de los radicales o sustituyentes vamos a conocer en este momento algunas de sus familias y así también cómo se estructura la nomenclatura de los grupos alquílicos o también denominados alquinos. Y como vemos, la nomenclatura no es muy complicada. Tenemos lo que es la raíz de la sustancia alcana, que por ejemplo puede ser el butano, y en el caso, ¿cuál será la raíz del butano? Será but, la BUT. ¿Y qué vamos a añadir a la raíz? Vamos a añadir un sufijo, que será hilo. ¿Cómo nos quedará? Butilo. Y de esa manera ya generamos lo que es la nomenclatura del alquino a partir del alcano butano. Y de esa manera de todas las sustancias orgánicas de los grupos funcionales que su base es tanto el butano, el etano, el propano, el etano y el pentano, todos ellos a partir de su raíz podemos generar alquinos, que son derivantes que luego surgen un sinfín de sustancias como el prolipopileno, el propil, el etil, que utilizamos a modo de plásticos de diferente densidad en la vida cotidiana. Y como les mencionaba, la estructura es esta, la raíz más el sufijo hilo. Y con base a ello, vamos a generar una nomenclatura aceptada
por la IUPAC. Incluso será válida en cualquier parte del mundo. Veamos acá algunos ejemplos. Tenemos lo que es el metilo. En el caso del metilo, proviene de lo que es de un alcano. ¿Cuál será el alcano del cual proviene el metilo? Es el metano. Como todos sabemos, el metano es un gas el cual es inoloro, incoloro y tiene la característica de ser un gas orgánico. ¿Qué sucede con su fórmula química? SH4. Pero a partir del metalo y así también de esa sustancia orgánica proviene lo que es el metilo. El metilo, de seguro ustedes han visto, que se aplica en lo que son los ungüentos, que se emplean para sobar, así también para aliviar fracturas y para ayudar a sanar ciertos procesos en los cuales ha habido lo que es que se ha quebrado algún hueso o fractura en general, pues el metilo proviene del metano. ¿Y qué sucedió con el metano? ¿Cuál será la raíz? Met, que es esta parte de la sustancia metilo. ¿Y qué le agregamos a la raíz del alcano metano? El sufijo hilo. ¿Y qué vamos a tener? El metilo. Y de esa manera ya tenemos lo que es la derivación como grupo funcional, en el caso de los alquilos, del metano. Y esta sustancia, como les mencionaba, deriva del metano y es una sustancia aplicada en la vida cotidiana, tanto para ungüentos, como les mencionaba, para masajes u otro, como relajante, así también para ayudar a sanar de fracturas y quebraduras. Así también tenemos acá otro caso del etilo. ¿De dónde proviene el etilo? Proviene del etano, cuya cadena es CH2CH3. ¿Y qué sucedió con la cadena del etano? Que hubo un cambio dentro de su estructura y así también dentro de su nombre. ¿Qué pasó en el proceso? De que se le añadió lo que es el sufijo hilo para que sea un alquilo y un derivante del alcano etano. ¿Y cómo quedará? En razón de la estructura de la nomenclatura, la raíz del etano, et, y le agregamos hilo y nos queda etilo. El etilo se emplea en lo que son los pegamentos industriales, es una sustancia bastante adhesiva y también en cierta forma por su contenido de hidrógeno es bastante tóxica para los seres humanos. Pero como vemos claramente, hemos generado un derivante a partir de un alcano. Así también tenemos el propilo, el butilo, el isopropilo y como el setbutilo. Y como les mencionaba, dependiendo de la cadena de carbonos, vamos a generar la nomenclatura, pero la regla básica es tomar la raíz de la sustancia y añadirle el sufijo hilo. En este caso, que llevan el nombre iso o sec o llevan la N, se refieren a la numeración. En el caso del propilo, la numeración está a la izquierda y por ende N va a significar la numeración, que es la cantidad de elementos que se encuentran atómicos dentro de la cadena de carbonos. En el caso del butilo también de igual manera, y en el isopropil como en el sec-butilo, dependiendo del enlace. Como vemos claramente, el carbono queda de uno de sus extremos libres y también está incompleto en cuanto al proceso químico, ya que únicamente dentro de una parte de la fórmula hay solamente un hidrógeno y de esa manera cuando tenemos presencia de una sustancia derivante que no cuenta dentro de su estructura completamente lo que son los enlaces de carbono-hidrógeno, le vamos a nombrar iso y el nombre del derivante a partir de la nomenclatura, la raíz del propano, pro, y así también el sufijo hilo, propilo. Y como vemos claramente, la nomenclatura no es muy complicada. La clave está en tomar la raíz y luego agregar el sufijo hilo para poder convertir cualquier alcano, sea el metano, sea el butano, propano, etano, pentano, para generar derivantes. Los químicos farmacéuticos, bueno, ahora en día que está de moda y el empuje científico a generar una cura para el coronavirus, se da a partir de estas reglas. La nomenclatura está trabajando en todas las academias del mundo para poder generar una sustancia derivante de alcanos y de esa manera producir lo que es un medicamento.
Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo nombrar los compuestos orgánicos a partir de su cadena. Como vemos, acá tenemos una cadena de carbonos, tenemos CH3, CH2, OH. ¿Qué pasa con el CH3? CH2 es la cadena principal del etano. Ese es el alcano que domina en esta sustancia. Pero ¿qué pasa con el etano? Que esta parte de la ecuación es únicamente lo que es el etano. Solo el CH3, CH2, pero como vemos claramente, tiene OH. Y el OH va a convertir al etano en una sustancia derivante porque es hidróxido. ¿Y qué va a suceder en ese proceso? De que el grupo funcional al cual va a pertenecer esta sustancia será al alcohol, porque el OH en contacto de una sustancia orgánica como el etano lo va a convertir en un alcohol. Así como hemos visto por destilación, el etanol, entre otros alcoholes, que vienen derivantes de lo que es de este grupo funcional de los alcoholes. Y cuando veamos lo que es un OH asociado a una cadena principal de alcanos, como puede ser el etano, el metano, el butano, el pentano, el etano, lo hagan transformar en alcoholes. ¿Y qué va a suceder? Que ese alcohol tiene una numeración en la izquierda, dentro de la nomenclatura que podríamos generar sería NCH3CH2OH, y en ese sentido, ¿cuál será la nominación de esta sustancia orgánica a partir de la cadena principal que es del etano? El etanol. ¿Y cómo surgió el nombre? En ese caso el nombre surgió a partir de conservar lo que es la raíz del etano, que es eta, y agregamos lo que es el OL, el OL. Y de esa manera nos quedará etanol. Y el etanol, como vemos acá en la imagen, es una sustancia orgánica que se emplea como un combustible alternativo. Hoy en día está muy en tendencia los biocombustibles. Y en ese sentido, el etanol es un biocombustible. Es una alternativa al diésel, a la gasolina, y a partir de ello que surge de la destilación de los carbohidratos del maíz, y así también se extrae del trigo, a partir de sus hojas y de toda lo que es la planta, se produce esta especie de aceite, que es, como les mencionaba, un alcohol, pero tiene la función dentro de la industria de un combustible alternativo a los combustibles fósiles, que es orgánico y natural, que es el etanol. También dentro de ello podemos encontrar otras nomenclaturas dentro de las normas UPAC, como son las siguientes. Tenemos lo que es los óxidos, que tienen su característica particular en el cual el oxígeno predomina dentro de la nomenclatura química. Tenemos en este caso óxido de nitrógeno, en el cual el oxígeno va luego del elemento atómico, y en este caso, como tenemos un nitrógeno y así también acompañado de dos elementos atómicos de ese elemento periódico, tenemos un óxido de nitrógeno 1. Y cuando veamos lo que es la O del oxígeno, posterior al elemento atómico, tenemos un óxido. Así también tenemos óxido de cromo 3, debido a los 3 oxígenos que tenemos. Si solo tenemos un oxígeno, llevará entre paréntesis lo que es un número griego. Así también tenemos los hidruros, los cuales están acompañados del hidrógeno, luego de lo que es el elemento químico que vamos a convertir en hidruro, en este caso es el níquel, y tenemos NiH3, que es hidruro de níquel. Así también tenemos el HCl, que se refiere al ácido clorhídrico. Es de recordar de que la H del hidrógeno hace y así también convierte en ácido a cualquier sustancia, incluso al agua, en este caso asociado al cloro. Antes del cloro será referente al ácido o cualquier ácido dependiendo del elemento atómico. Así también tenemos el bromuro de cobre. También más abajo tenemos lo que es el fluoruro y así también el bromuro de cobre, fluoruro de calcio, y dependiendo de la disposición, como les mencionaba, si tenemos lo que es el bromo posterior a lo que es a un elemento periódico, haremos bromuro. Y en este caso, como el Q de cobre está antes, bromuro de cobre, y también el fluoruro
el flúor va posteriormente al elemento periódico. Hay 2 elementos atómicos del flúor y vamos a tener fluoruro de calcio. Así también tenemos acá en esta otra parte de la tabla otras sustancias como el trióxido de nitrógeno, en el cual tenemos N2O3 y como en este sentido tenemos O3, tenemos 3 oxígenos, le denominaremos lo que es trióxido por 3, como vimos anteriormente en los nombres de la IUPAC, tri, di, dependiendo de la cantidad de elementos, y como tenemos 2 nitrógenos, trióxido de dinitrógeno. Así también tenemos el Na2O, el óxido de sodio, el hidruro de berilio, el ácido sulfurhídrico, el cloruro de hierro, y como les mencionaba, dependiendo de la disposición y la cantidad de elementos, así será el nombre de la nomenclatura. Y como vemos claramente, la normativa IUPAC nos permite tanto clasificar sustancias orgánicas como sustancias inorgánicas, ya que estas reglas y disposiciones de las sustancias químicas en fórmula y nomenclatura provienen, como les mencionaba, de las normas IUPAC. La acetaminofén es el nombre común de lo que es el acetato potásico. Así también, hay la mayoría de sustancias y medicamentos, sus nombres son comunes. Sin embargo, su nombre científico a partir de las normas IUPAC, que están registradas en lo que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, son nombres así como mencionados acá en la tabla, como hidruro, óxido y cloruro, dependiendo de lo que es la estructura atómica de la sustancia. Bueno, llegamos entonces a la actividad de retroalimentación, para la cual voy a habilitar los micrófonos para que puedan participar y me ayuden a responder respectivamente cada una de las preguntas. En la primera pregunta tenemos lo siguiente. Menciona las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos. Para quienes me respondan correctamente, les voy a añadir un punto adicional o puntos adicionales para su actividad integradora o asimismo también, si en dado caso sacó 10 en la actividad integradora, se lo voy a sumar para su nota de examen. Así que escucho respuestas. ¿Qué me pueden decir referente a esta primera pregunta? Sí, que me mencionen lo que son las normas para la correcta escritura de los compuestos orgánicos, según lo que vimos, la estructura de la nomenclatura. Con base a lo que vimos en clases. Por ejemplo, para darles más ideas sobre a qué se refiere la pregunta, teníamos en el caso del metilo, que era un ejemplo a partir de esas normas. Si me dicen cuál es el orden de las palabras, qué va primero, qué va después, y a partir de ello vamos a responder. Profe, no son las normas super la que quiere, ¿verdad? En orden. Sí. Sería que tenemos que encontrar la cadena continua de carbonos más larga. Muy bien. Números de carbonos empezados por el extremo más cercano a una ramificación. Nombre de los grupos unidos a las cadenas utilizando el número de carbonos como referencia. Lista de sustituyentes alfabéticamente. Y de último, utilice bueno, estos términos no sé cómo decirlo, profe. Muy bien, en el caso de di, tri y tetra, ¿verdad? Eso. Y que se refiere a la cantidad de átomos que podemos contener dentro de un óxido, un bromuro, un cloruro, un yoduro, dependiendo de la cantidad de elementos atómicos. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. También otro aspecto a mencionar, ahí tenemos las normas para hacer retroalimentación. Primeramente es de analizar la cadena de carbonos, hidrógenos, y dependiendo de ello, si tenemos una cadena del etano, vamos a generar el nombre, el derivante. Si es en el caso de un alquilo, vamos a añadir el sufijo -ilo.
y vamos a tomar la raíz del alcano. Por ejemplo, del etano, ¿cuál es la raíz del etano? Es etano. ¿Y qué vamos a añadir? Hilo. Y nos va a quedar etilo. Y de esa manera hemos generado lo que es una nomenclatura, un nombre de una sustancia derivante a partir del alcano etano. Así podemos hacer un sinfín de sustancias. Como no se imaginan, dentro del área de la química hay muchos derivantes, incluso de las opiáceas. El opio proviene de derivantes del carbono, pero en especial proviene de lo que es el alcano etano. La mayoría de sustancias opiáceas provienen de ahí, así también de las sustancias sintéticas, medicamentos, provienen de lo que es el metano, y en el caso de los agrotóxicos, como el gramoxone, entre otros, que se emplean para erradicar plagas, provienen de lo que es el propano. Así también los plásticos, bueno, el plástico en general, el polipropileno, el poliestireno, provienen de lo que es el propil, que es un alquilo, del propano, que es el alcano. Y el propano, como todos sabemos, es un gas natural. Pues a partir de ese gas natural podemos generar sustancias y materiales sólidas, como en el caso de los plásticos que empleamos en la vida cotidiana, que derivan del gas propano. Ahora analizamos la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es el nombre de la siguiente fórmula desarrollada? ¿Cuál es el nombre en cuanto a su estructura? Tenemos la fórmula y los hilos de carbono, CH3, CH2, CH2 y CH2. ¿Cuál consideran que sea el nombre? A partir de lo que hemos visto, de los grupos que vimos en cuanto a derivantes de alquilos, les voy a plantear lo que es la parte de las sustancias derivantes y familias para que tengamos en cuenta lo que es la cadena. Tenemos CH3, CH2, CH2 y CH2. Tenemos 3 CH2 y un CH3. ¿A cuál consideran que pertenece? Tenemos 3 CH2 unidos a un CH3. ¿Al cuál alquilo consideran que pertenece? Si tenemos 3 CH2 enlazados a un CH3, tenemos lo que es el... ¿Sí? El propilo. Tenemos CH3, CH2. En el caso del propilo es CH2, CH2, CH3. El butilo. Un hilo, profe. Muy bien, sería el butilo. Porque en el caso del butilo, como les mencionaba, la clave está en ver las cadenas. Y como vimos en el caso de la... ¿Sí? Etilo no será. En el caso de la cadena, ya vamos a contrastar con lo que ha mencionado. Si vemos en el caso de la cadena y si nos fijamos bien, tenemos CH3, tenemos un CH3 enlazado con 3 Etilo, CH2, profe. el metilo. Muy bien, si dijeron en este caso el butilo, es el correcto, ya que como vimos en lo que es en la parte de la actividad de retroalimentación, nos aparecía lo que es en la cadena CH2, CH2, CH2 y un CH3. Y como vemos claramente, dentro de los grupos alquílicos tenemos esa misma cadena. En el caso del butilo, vemos claramente CH2, CH2, CH3, que pertenece al N-butilo. ¿Y de dónde proviene el butilo? ¿De qué alcano proviene? Si me mencionan, punto para examen, ya que es bastante rebuscado. ¿De cuál alcano proviene? Según les mencionaba, dentro de los alcanos está el metano, el etano, el butano, el propano y el pentano. De esos 5, ¿de dónde consideran que deriva lo que es el butilo? Se deriva del metano, del etano, el butano, el propano. ¿Sí? El propano. Miren la raíz, es de fijarse en la raíz y el El sufijo. butano, no, el butano, profe.
Muy bien, excelente. El butano, de allí proviene, ya que la raíz es put y el sufijo es hilo. Por tanto, el butilo es un derivante del butano. Y como les mencionaba, los nombres son bastante parecidos. El propilo viene por ende del propano. Así también el butilo, por llevar lo que es la raíz, viene del butano. El metilo, por tener la raíz met, proviene del metano. Y así es, no es muy complicado lo que es la generación de lo que son los alquilos, únicamente tomando en cuenta la raíz, que es la primera parte del nombre de la nomenclatura, y con base a ello vamos a determinar a cuál alcano pertenece. Si proviene lo que es a un alcano en el cual hay una cadena corta de carbonos, o a partir de ello determinar al cual pertenece. Muy bien, excelentes respuestas. Y para ir finalizando en esta clase sobre la nomenclatura IUPAC, que es la base de química, si a ustedes les interesa a nivel profesional continuar con lo que es con una carrera de licenciatura en química y farmacia, o licenciatura en química, química aplicada, química analítica, química orgánica, pues a partir de ello se estudia con base a la nomenclatura. En la universidad, cuando cursé esta materia de química orgánica, es nomenclatura. Se llena la pizarra completa de nomenclatura compleja de sustancias como trimetilo, de dinitrógeno, entre otras sustancias, pero con base a lo que es a la nomenclatura, uno puede generar la denominación. ¿Cómo vamos a nominar a la sustancia? Para cerrar, veamos este dato curioso. ¿Sabías que? Nos dice, el gas natural metano, que es el alcane del cual deriva el metilo, es el principal competidor del carbón en la producción de electricidad. No sé si sabían ustedes, pero en el caso del gas natural metano, hoy en día se está apostando en países de África como un generador de corriente eléctrica por encima del carbono, de la producción de minas de carbono y utilizar cámaras de combustión para producir electricidad. Pues todo ello está quedando en el pasado porque las sustancias orgánicas, los gases naturales, son un mejor combustible para generar tanto corriente eléctrica, así también biogases, como también biocombustibles a partir de su producción. Vemos que el gas metano deriva de la descomposición de los desechos agrícolas y ganaderos en condiciones anaeróbicas como son los desechos vegetales, estiércol y purines. El biogás, que es un gas que se emplea del metano, es mucho mejor al gas que nosotros empleamos en la vida cotidiana, porque la eficiencia en cuanto a combustión es mayor que el gas propano, que es el que empleamos en los tambos de gas. Así también es un gas que no tiene olor, es un gas que tiene una coloración azulada, pero prácticamente es inodoro. Y vemos claramente de que la química orgánica hoy en día es la base de todas las industrias. La mayoría de las industrias emplean gases y la base de esos gases y de esa producción industrial son las sustancias orgánicas, químicas. Así que no sé si tiene alguna duda, pregunta referente a la clase, al contenido que hemos abordado sobre la nomenclatura IUPAC, si quedó alguna duda en la nominación, en la lectura de las cadenas, u otro con respecto al ejemplo que realizamos. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si está todo claro, les voy a pedir de que me confirmen, por favor, sea en el chat o habilitando rápidamente su micrófono para dar por cerrada la sesión. Sí, profe. Todo bien, profe, todo bien. Todo bien, profe, todo claro. Muy bien, perfecto. Gracias por confirmar. Bueno, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Recordar llevar el orden de las clases y si tienen alguna duda, pregunta referente a lo que hemos abordado a la actividad integradora, siempre estamos ahí a la orden para ayudarles.
Así que tengan un buen día, cuídense mucho, los mejores deseos para ustedes y su familia, y nos vemos hasta una próxima sesión. Nos vemos, cuídense mucho. Arre, Gracias, profe. pues. Pase feliz día. Mucho.